Vas a reaccionar así mío. ¿Y si fuera tu abuela? No, espérate. Abuela asesina. Ahí está. I have a pig. This is my little brother George. This is Mommy. Tac. Lisa, una madre cariñosa y dedicada, había dejado a sus dos pequeños hijos, Mark y Elena, de 5 y 7 años, jugar cerca de la piscina mientras ella preparaba la comida. Oía las risas de los pequeños desde la ventana, corriendo de un lado para el otro. Sin embargo, de pronto la felicidad se esfumó. En un parpadeo, Elena cayó al agua. El brillo de su sonrisa pronto se convirtió en un silencioso grito de desesperación. Mark, preso del pánico, gritó con todas sus fuerzas llamando a su madre en busca de ayuda. Sin embargo, los segundos pasaban y cuando Lisa finalmente oyó los lamentos desgarradores de su hijo ya era demasiado tarde. Los años transcurrieron con un peso insoportable y la tragedia que había asolado a la familia dejó cicatrices invisibles. Mark, ahora un hombre, se había convertido en un esposo amoroso y padre atento, junto a su esposa y su hija pequeña. En cambio, su madre pasó años encerrada en un centro psiquiátrico, sumida en la oscuridad de su propia mente después de perder a su hija en la piscina. Sin embargo, el tiempo y la terapia parecían haber sanado sus heridas lo suficiente como para que los médicos la consideraran recuperada y le otorgaran la libertad para rehacer su vida. Decidida a forjar un nuevo futuro, se dirigió hacia la ciudad donde vivía su hijo, aunque aquella obsesión que la consumía no tardó en manifestarse. Desde las sombras, Lisa comenzó a acechar a Mark y a su familia. Con sigilo observó cada paso que daba, cada sonrisa y cada lágrima de su hija, ansiosa por encontrar un lugar en sus vidas. Fue entonces cuando Lisa descubrió que Emily, la esposa de su hijo, confiaba en una niñera para ayudarles en el cuidado de la pequeña cuando ellos trabajaban. La ocasión era perfecta. La niñera ya había quedado con ellos para cuidar a la niña al día siguiente. Lisa sabía lo que debía hacer. Sin previo aviso, se presentó en la puerta de la casa de la niñera. La joven abrió la puerta y escuchó sus palabras, pero se sentía confundida. Emily no le había mencionado nada sobre una abuela. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, un golpe brutal en la cabeza la dejó aturdida y cayó al suelo. La abuela, de manera despiadada, procedió a asfixiar a la joven con un cojín del sillón. Golpe tras golpe, la vida de la niñera se desvaneció. La abuela, victoriosa, se levantó y agarró el teléfono móvil de la fallecida. Escribió un mensaje de texto a Emily, comunicándole que no podría cuidar a la niña durante varias semanas, debido a otros compromisos. Satisfecha con su acto, abandonó la casa y se encaminó hacia el siguiente punto, la casa de su propio hijo. Mark, con expresión de sorpresa e incomodidad, se encontró cara a cara con su madre en la puerta. Era una reunión que había imaginado muchas veces en su mente, pero nunca se había preparado completamente para ella. Con la voz entrecortada le preguntó a Lisa qué la había llevado hasta allí. Con una sonrisa tensa pero esperanzadora respondió: «Hijo, finalmente he sido liberada y tengo muchas ganas de verte y conocer a mi preciosa nieta». A regañadientes, él dejó que su madre entrara en la casa. Su pequeña hija, Holly, ajena a las tensiones entre su padre y su abuela, saltó de la alegría al conocer a una nueva parte de la familia. La emoción llenó la habitación cuando la niña la abrazó, encantada de tener una abuela que no había tenido la oportunidad de conocer antes. Emily, también dispuesta a darle una oportunidad a Lisa, expresó su alegría por conocer a su suegra. Sin embargo, la incomodidad persistía en Mark. La llegada de su madre traía consigo una marea de recuerdos dolorosos. Mientras todos se acomodaban, Emily leyó en el móvil el mensaje de la niñera anunciando su ausencia. Los padres estaban preocupados por cómo se organizaría en ese tiempo, ya que no había nadie más disponible para cuidar a su hija mientras estaban en el trabajo. Lisa, con una sonrisa, les ofreció una solución. Explicó que, aunque había alquilado una nueva casa, la mudanza aún no estaba completa y planeaba alojarse en un hotel. La niña, emocionada por tener a su abuela a su lado, pidió que se quedara en casa con ellos. Emily apoyó la idea y, a pesar de su incomodidad, Mark terminó cediendo ante las súplicas de su familia. Después de que todos se retiraron a sus habitaciones, el padre habló en privado con su mujer. Le confesó la profunda incomodidad que sentía con su madre en casa. Recordó cómo su relación había terminado mal después de aquel fatídico día en la piscina. Lisa lo había culpado todo. Nada. Había pasado
pasado años en terapia con psicólogos y psiquiatras para superar el sentimiento de culpa que su madre le había creado. Emily le aseguró que todo estaría bien. Si en el centro habían dejado salir a su madre, era porque había dejado todos aquellos problemas atrás. Mientras tanto, en la habitación que le habían preparado, la abuela sacaba cuidadosamente de la maleta una foto de Elena, su hija fallecida. Miró la imagen y le habló al marco con voz temblorosa. «Por fin volveremos a estar juntas, mi querida hija». El recién hecho flotaba desde la cocina. La abuela, decidida a hacer su papel de matriarca, se levantó temprano para preparar el desayuno de todos. Sin embargo, había una invitada sorpresa, la mejor amiga de Emily, Sara, que también desayunaría con la familia en el jardín. Mientras la señora intentaba equilibrar una bandeja llena de tazas de café, Sara tropezó accidentalmente con la abuela, haciendo que derramara parte del contenido. La respuesta de Lisa fue helada y seca, diciéndole que haría más café con un tono cortante. Sara, desconcertada por la respuesta tan brusca, volvió con los demás, quienes la esperaban en el jardín. Sin embargo, la mirada de odio que la abuela le lanzó no le pasó desapercibida. Por la tarde, los padres tenían compromisos que los obligaban a salir, dejando a Holly y a una amiguita jugando en casa bajo el cuidado de la abuela. Mientras la señora observaba a las dos niñas divirtiéndose, vio que se acercaban demasiado al borde de la piscina y sintió un escalofrío. Con gritos histéricos llamó desde la ventana a Holly para que se alejara del agua, pero la niña, emocionada por el juego, ignoró su orden. Entonces, la abuela salió de la cocina con el cuchillo con el que estaba preparando la merienda en la mano y se dirigió amenazantemente hacia la amiguita de Holly, acusándola de ser una mala influencia para su nieta. La tensión en el aire se volvió mayor mientras la abuela pronunciaba el nombre de su hija fallecida, Elena, para dirigirse a su nieta. La amiguita de Holly comenzó a llorar, aterrada por la situación, mientras la abuela continuaba avanzando con el cuchillo en la mano. Fue entonces cuando Sara, la amiga de la familia, entró al jardín y presenció la escalofriante situación. La abuela, totalmente fuera de sí, gritándole a dos niñas pequeñas y con un cuchillo en la mano. Lo primero que se le pasó por la cabeza fue sacar el móvil del bolsillo y grabar Es que de veras, tú ya estás bruta. la escena. La abuela se dio cuenta de que estaba siendo observada por Sara y, con un giro en su expresión, abandonó su gesto de ataque y escapó corriendo. Esa misma noche, Sara estaba transfiriendo el vídeo de su teléfono al ordenador en su casa, cuando oyó un ruido que provenía de la puerta. Con cautela, se acercó y la abuela, sigilosa como una sombra, estaba allí. La había seguido hasta su casa. Le exigió que borrara el vídeo y le jurara que nunca revelaría lo que había visto. Pero Sara, valiente y decidida, se negó. En un giro aterrador, la abuela sacó un cuchillo y se lo clavó en el cuerpo, dejándola caer al suelo. Sin mostrar ni un ápice de remordimiento, la abuela se alejó de la escena del crimen, dejando a la mujer en el suelo gravemente herida, mientras ella se marchaba con una sonrisa de satisfacción en su rostro. La policía finalmente descubrió los cuerpos de la niñera y Sara, y la tristeza que sentía Emily era inimaginable. Los días pasaban lentamente, cargados de dolor y con la abuela apoyándolos en uno de los momentos más oscuros de su vida. En su mente no había razón alguna para sospechar de aquella señora, cuyo apoyo en el cuidado de la pequeña Holly se volvía cada vez más crucial. Sin embargo, la ayuda de la abuela comenzó a tomar un giro. Empezó a comprar ropa nueva para su nieta, pero no era la ropa moderna y actual que la niña prefería. En cambio, la abuela elegía prendas desfasadas, estilos de moda de hacía más de 30 años. La madre se sorprendió al ver a su hija vestida de manera extraña y le dijo que no era necesario comprarle ropa nueva. Sin embargo, la abuela insistía en que así estaría más guapa. Sin darse cuenta, estaba convirtiendo a Holly en su hija fallecida. Por otro lado, la abuela comenzó a esconder los peluches favoritos de la niña, provocando su angustia. En lugar de sus juguetes habituales, le daba muñecas de trapo antiguas y medio rotas, las mismas que habían pertenecido a Elena. Holly no mostraba interés, pero su abuela insistía en que jugara con ellas. Poco a poco, la señora comenzó a suplantar a la madre en muchas de sus tareas diarias. Se levantaba temprano y llevaba a la niña al colegio sin previo aviso, dejando a la madre desorientada y preocupada. En otras ocasiones prometía llevar a Holly a eventos como cumpleaños sin consultar con sus padres y luego aparecía en su lugar, explicando que la madre no podía llevar a la niña por alguna razón. Todas estas situaciones llevaron a la madre a un punto de quiebre.
Sintiendo que la abuela estaba cruzando límites inaceptables, decidió hablar con su marido y contarle todo lo que le estaba ocurriendo. Con preocupación en su voz, compartió sus temores y frustraciones con él, esperando que juntos pudieran resolver aquella situación. El marido, al escuchar la serie de eventos que se habían desencadenado desde la llegada de su madre, prometió abordar el asunto al día siguiente. Decidió que era hora de hablar con ella y pedirle que se marchara de su casa. Al día siguiente, con la niña en la escuela y la madre en el trabajo, solo quedaban el padre y la abuela en casa. Mark, decidido a restablecer el equilibrio en su hogar, se acercó a su madre y le expresó que necesitaban recuperar su espacio. Le sugirió que sería mejor que ella volviera a su casa y que todos mantuvieran sus rutinas habituales. Sin embargo, la reacción de la madre fue totalmente inesperada. La abuela mostró su verdadera cara, liberando una oleada de ira y resentimiento reprimido durante años. Comenzó a culpar a su hijo, recordándole una y otra vez que él había sido el culpable de la tragedia en la piscina, que le había arrebatado a su hija. Mark, atónito y consternado, le pidió que dejara de culparlo y le gritó diciéndole que su comportamiento era inaceptable. Pero su madre se volvió cada vez más agresiva, insistiendo en que ahora ella recuperaría la hija que él le había quitado. La situación se volvió incontrolable y la señora empujó a Mark, quien cayó rodando por las escaleras de la casa, quedando inconsciente. Después, la abuela fue a buscar a Holly a la escuela antes de lo previsto y se la llevó consigo a su antigua casa, donde había vivido con sus hijos años atrás. En ese momento, Emily recibió la llamada de un médico informándole que su marido estaba ingresado en estado grave. Sin perder tiempo, decidió ir primero al colegio para recoger a su hija y luego ir juntas al hospital. Sin embargo, en el colegio le informaron que Holly ya no estaba allí, que había sido recogida por su abuela. Emily trató de llamar a la abuela, pero esta no respondía. Con el corazón latiendo con angustia y temor, Emily sintió que el tiempo apremiaba y se dirigió corriendo al hospital para ver a su marido. Cuando llegó a la habitación, su esposo despertó y le reveló que su madre lo había empujado por las escaleras y que seguía desequilibrada mentalmente. Le advirtió que su hija estaba en peligro. Emily salió corriendo de la habitación del hospital, decidida a encontrar a Holly a toda costa. Después de una serie de búsquedas sin éxito, llegó a la conclusión de que la abuela podría haberla llevado a la casa donde su esposo había crecido. Con el corazón en un puño, puso rumbo hacia ese lugar, rezando para que su hija estuviera a salvo. Mientras tanto, en la casa de la abuela, Holly se encontraba atrapada en una pesadilla. Desesperada le rogó a la señora que la dejara irse con su madre. Sin embargo, ella respondió llamándola a Elena, insistiendo en que ella era su madre. La llevó a la habitación que había pertenecido a su hija, un lugar que estaba congelado en el tiempo. Las paredes estaban adornadas con cuadros de Elena, sus muñecas estaban dispuestas en el estante y su ropa colgada en el armario. La abuela le obligó a vestirse con los vestidos de su hija fallecida y a comportarse como si fuera ella. Holly necesitaba desesperadamente a su madre. En un momento de esperanza, vio a Emily agachada junto a la ventana. Ella le hizo un gesto para que se quedara callada, y entonces se coló por una ventana al interior de la casa. Mientras la abuela se encontraba de espaldas, ocupada en la cocina, Emily aprovechó la oportunidad para agarrar a su hija y llevársela. Sin embargo, en cuanto la abuela se dio cuenta, se lanzó tras ella. Madre e hija corrieron por el pasillo tratando de escapar de la señora, que las perseguía con un cuchillo en la mano. Finalmente, Emily logró encerrarse con su hija en una de las habitaciones, mientras la abuela les gritaba y amenazaba al otro lado de la puerta. Aquel cuarto no tenía ventanas y parecía que no había escapatoria. Entonces, Emily le dijo a su hija que se escondiera en el armario, prometiéndole que la salvaría y la llevaría de vuelta a casa. Con determinación, salió de la habitación en un intento desesperado de enfrentar a la abuela. Cuando se encontró cara a cara con la mujer, comenzaron a forcejear, luchando con todas sus fuerzas. En medio de la tensa lucha, la abuela le clavó un cuchillo en el brazo y estuvo a punto de terminar con su vida. Pero en un golpe de suerte, Emily logró quitarle el arma de la mano y se la clavó en la pierna, haciendo que la mujer cayera al suelo. Aprovechando ese momento de ventaja, Emily agarró a su hija y salió corriendo de la casa, escapando de la pesadilla que había vivido. La abuela fue nuevamente encerrada en el centro psiquiátrico, ya que su peligrosa obsesión con su difunta hija continuaba. Mark se recuperó de sus heridas y finalmente pudo regresar a casa con Emily y Holly.
Juntos comenzaron a reconstruir sus vidas, aprovechando cada momento que tenían para disfrutar como familia. Sin embargo, todos sabían que la abuela era astuta y que tarde o temprano engañaría a los médicos del centro y obtendría su liberación nuevamente. Emily y Mark sabían que en cuanto quedara en libertad, volvería a intentar recuperar a Holly, quien había sido el objeto principal de su obsesión enfermiza. No podían permitirse bajar la guardia, ya que todos eran conscientes de que la amenaza aún acechaba. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! Hola, me llamo Juan. Hoy necesito desahogarme y contar mi historia. Hace años conocí a Ana. Éramos dos jóvenes que parecían destinados a estar juntos. Pasábamos horas hablando de nuestros sueños, compartiendo risas y explorando un mundo lleno de posibilidades. La chispa entre nosotros era innegable, y cada día crecía más la atracción y la pasión. Terminamos juntos y nos casamos. La boda fue un día inolvidable para los dos. No puedo describir lo que sentí cuando me di cuenta de que estaríamos unidos para siempre. Yo siempre sería su compañero, y ella la mía hasta el final de nuestros días. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, con el tiempo empezaron a aparecer las grietas. Al principio eran pequeñas discrepancias en nuestras opiniones y gustos, pero pronto noté que Ana comenzaba a distanciarse. Las conversaciones profundas y apasionadas se volvieron más escasas, reemplazadas por silencios incómodos y respuestas con monosílabos. Ella parecía perdida en sus pensamientos y aunque mi intuición me decía que algo estaba mal, me aferraba a la creencia de que nuestra relación podía superar cualquier obstáculo. Una de las primeras señales de alarma fue su repentino interés por pasar más tiempo lejos de casa. Sus reuniones de trabajo se volvieron cada vez más frecuentes y las horas que pasaba fuera se extendían hasta altas horas de la noche. Y no me llaméis machista, ni antiguo, ni me digáis que no tenía confianza en mi mujer, que sé que lo estáis pensando. Yo intentaba mantener la calma, confiando en que tenía razones para estar fuera tanto tiempo, pero la sombra de la duda ya se cernía sobre nuestra relación. Una noche, cuando Ana regresó a casa después de una de sus supuestas reuniones, noté su mirada esquiva y las manos temblorosas. Le pregunté sobre su día y ella respondió con evasivas. Mis sospechas crecieron, pero no quería pensar en la posibilidad de que me estuviera siendo infiel. Las pruebas de su engaño comenzaron a acumularse lentamente. Descubrí un perfume en su ropa que no reconocía y en una ocasión encontré un pendiente de aro pequeño en el asiento trasero de nuestro coche. Sabía que no era suyo. Era muy observador y ella siempre llevaba pendientes grandes y coloridos. Cuando le planteé estas evidencias, Ana siempre tenía una excusa lista. El perfume era un regalo de su amiga y el pendiente debía de haberse caído a alguna compañera del trabajo. A pesar de estas señales, mi amor por mi esposa era tan profundo que me negaba a aceptar la realidad que tenía delante de mis ojos. Creía en la sinceridad de sus palabras, pero no ignoraba las llamadas misteriosas que recibía a altas horas de la noche, que su teléfono siempre estuviera en silencio, o que cuando lo tenía en las manos se alejaba de mí como si ocultara algo. Cada mensaje o llamada aumentaba mi preocupación. La confirmación de sus infidelidades llegó cuando un día, mientras ella se duchaba, fui a su portátil a buscar una factura que había llegado a su email. Buscando el documento que necesitaba, encontré un mensaje que me dejó sin aliento. Era un correo electrónico comprometedor de un remitente sin nombre. El contenido detallaba encuentros secretos y aventuras apasionadas. Mis manos temblaban mientras leía cada palabra, y el dolor que sentía era insoportable. Me sentí culpable por invadir su privacidad, pero mi necesidad de respuestas era abrumadora. No pude resistir la tentación y envié un mensaje de prueba, haciéndome pasar por ella. Lo que recibí a cambio fue una respuesta cortante. Me dio la impresión de que aquella persona conocía muy bien a Ana y sabía que no era ella, quizá por mi forma de escribir. No me pude contener y se lo dije a mi mujer. Y una vez más, Ana logró convencerme de que se trataba de un correo no deseado, de algún tipo de broma de mal gusto. Me aseguró que no sabía quién le había escrito eso y efectivamente, ella no lo había contestado. Quería creerla desesperadamente. Aunque las pruebas de su infidelidad eran evidentes, mi amor por Ana era una cadena que me mantenía atrapado en una relación que se desmoronaba lentamente.
La lucha entre lo que sabía y lo que deseaba creaba una tensión constante en mi interior, y la realidad se mezclaba con la negación en un remolino que parecía no tener fin. Mis mañanas y desayunos solo comenzaban con la misma pregunta en mente: ¿dónde habrá estado anoche Ana? Su respuesta, cuando la obtenía, solía ser vaga y evasiva. Si no eran reuniones de trabajo, eran cenas improvisadas con amigas que necesitaban su apoyo. Pero la falta de detalles y su actitud nerviosa eran reveladoras. Así que, ¿cuál detective? Comencé con mi búsqueda de respuestas. El primer paso era indagar qué escondía en su teléfono. No fue fácil, ya que casi nunca lo dejaba desatendido. De las pocas oportunidades que tuve, lo examiné en busca de mensajes o llamadas sospechosas. Pero ella era astuta. Borraba cualquier rastro comprometedor y mantenía sus principales apps bloqueadas con contraseña. Entonces comencé a seguir sus redes sociales de cerca. Instagram, Facebook, Twitter, ninguna plataforma estaba a salvo de mi escrutinio. Ana solía ser muy activa, compartiendo fotos, stories y detalles de su vida. Sin embargo, noté que había empezado a ser más cautelosa. Sus fotos eran más ambiguas y sus interacciones se habían vuelto más privadas. Comentarios o likes misteriosos comenzaron a aparecer en sus publicaciones, lo que aumentaba mis sospechas. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que necesitaba más que un like en una foto para confrontar una discusión así con mi mujer. Una tarde, después de otro día lleno de dudas y sospechas, decidí buscar apoyo en alguien en quien podía confiar. Mi cuñada, Marta, la esposa de mi hermano. Siempre había tenido una relación cercana con ella y sabía que podía contar con su consejo en momentos difíciles. Así que después de tomar una profunda respiración, decidí llamarle y pedirle que se encontrara conmigo. Nos reunimos en un pequeño café acogedor al que solíamos ir en ocasiones. Marta notó inmediatamente la preocupación en mi rostro y me preguntó qué estaba pasando. Dudé al principio, pero finalmente decidí abrirme y contarle todo. Martita, necesito hablar contigo sobre algo que me está destrozando por dentro, le dije con la voz entrecortada. Ella me miró con preocupación y temblorosa y me animó a continuar. Le expliqué en detalle todo lo que estaba sucediendo en mi matrimonio con Ana, desde las señales de su infidelidad hasta mis intentos fallidos de obtener respuestas. Marta escuchó atentamente, asintiendo en silencio mientras hablaba. Cuando terminé de relatar mi historia, ella tomó mi mano con comprensión. Juan, lamento mucho que estés pasando por esto. Debe ser increíblemente difícil, dijo con empatía. Asentí con tristeza. Lo es, Marta. Estoy atrapado entre lo que sé y lo que quiero creer. No quiero perder a Ana, pero tampoco puedo ignorar todas las pruebas que encuentro cada día. Marta suspiró y me miró profundamente a los ojos. Me dijo que la confianza era esencial en un matrimonio. ¿Pero qué podía hacer? Más bien, ¿qué debía hacer? Agarré un pañuelo para limpiar todas las lágrimas que tenía en el rostro. Mi cuñada reflexionó por un momento y luego habló con calma. Me dijo que la comunicación era clave en cualquier relación. Me animó a decirle cómo me sentía y que escuchara su respuesta, ya que a veces las cosas no eran lo que parecían. La miré agradecido por su consejo. Tienes razón, la comunicación es fundamental. Pero ¿qué hago si sigue negando todo? Marta me sonrió y me aseguró que todo iría bien. Ella estaba segura de que mi mujer no me sería infiel. La verdad es que sus palabras me tranquilizaron bastante, ya que además de tener muy buena relación conmigo, también conocía bien a Ana. Aunque hacía varios meses que no quedábamos los cuatro juntos, con mi hermano, ella podía darme consejos y comprender mejor qué pasaba por la cabeza de mi esposa. Al fin y al cabo, ella también era mujer, y entre ellas había una conexión especial, que a veces era incomprensible entre los hombres. Agradecí el apoyo y la confianza que Marta me brindaba. Sentí un poco de alivio al pensar que tal vez mi paranoia estaba exagerando las cosas. Decidí seguir su consejo y tratar de hablar abierta y sinceramente con mi mujer. Después de nuestra conversación me sentía más fortalecido y decidido a afrontar la situación de manera adulta. Los días siguientes fueron difíciles mientras esperaba una oportunidad para tener esa conversación crucial con ella. Las sospechas seguían rondando en mi cabeza, pero traté de mantener la calma y no saltar a conclusiones precipitadas. Mi objetivo era resolver nuestros problemas, no acusar sin pruebas sólidas. Finalmente, una tarde, mientras Ana y yo compartíamos una cena en casa, encontré el momento adecuado para abordar el tema. Respiré profundamente y le dije que teníamos que hablar, que había notado que las cosas estaban un poco complicadas últimamente y no podía seguir aguantando con tantas dudas.
Ella me miró con sorpresa, como si no esperara que sacara el tema. Le expliqué lo distante que la notaba en los últimos meses y cómo las sospechas de infidelidad habían comenzado a afectar a nuestra relación. Le pedí que fuera sincera conmigo y que compartiera sus sentimientos. Ella parecía incómoda, pero finalmente comenzó a hablar y me aseguró que no había ninguna relación extramatrimonial. Decidí confiar en su sinceridad. Acepté que, como Marta había sugerido, quizás las cosas no eran lo que parecían. Durante las siguientes semanas, Ana y yo trabajamos en reconstruir nuestra relación. Comunicamos abiertamente nuestras necesidades y preocupaciones y comenzamos a pasar más tiempo juntos. Parecía que las cosas estaban mejorando gradualmente y mi esperanza de que pudiéramos superar aquella crisis crecía día a día. Sin embargo, una noche, mientras salía de casa en busca de un poco de aire fresco para aclarar mi mente, ocurrió algo que cambió todo de nuevo. Mientras caminaba por un descampado cerca de nuestro vecindario, vi que había un automóvil estacionado en un rincón apartado. Al acercarme reconocí el coche de Marta, mi cuñada. Intrigado me acerqué lentamente al vehículo, pensando que podría haber tenido algún problema. Era un sitio y una hora extraña para encontrarse allí, así que no dudé en ojear cómo estaba. Pero lo que vi a través de la ventana del coche me dejó completamente atónito y helado en el lugar. Dentro del automóvil vi a Ana y a Marta, ambas desnudas. Estaban en una situación íntima y comprometedora que no podía creer. Mi corazón se hundió y una oleada de emociones me abordó. Estaba paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Aquellas miradas furtivas, aquella intensidad con la que se tocaban, sus cuerpos desnudos y entrelazados en el interior del coche desprendían un deseo ardiente que era palpable incluso desde fuera. Se abrazaban con una pasión desenfrenada, con sus manos recorriendo cada centímetro de la piel de la otra con ansias. Los suspiros escapaban de sus labios mientras se entregaban por completo a la lujuria del momento. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras observaba la escena, sintiéndome doblemente traicionado y herido. Primero por mi esposa, pero también por mi cuñada que me había engañado de aquella manera tan hipócrita con aquellos consejos, intentando guiar mi atención a otro lado. Al fin y al cabo, en aquella tarde de confesiones en la cafetería, había estado contándole mis preocupaciones y mirando a los ojos al amante de mi mujer. Se había reído en mi cara. No podía comprender cómo podían haber llegado a aquello. Mi mente estaba en blanco y no sabía qué hacer. ¿De veras? Mis manos temblaban mientras observaba la traición ante mis ojos. Mi mente se llenó de un torbellino de emociones. Ira, tristeza, confusión. No sabía cómo reaccionar. Pero la furia comenzó a crecer dentro de mí como una llama voraz. Me alejé del automóvil en un estado de shock, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Las imágenes de Ana y Marta se quedaron grabados en mi mente, torturándome sin piedad. Cuando regresé a casa, la tensión en el aire era palpable. Ana debió de notar que algo estaba mal, pero no mencioné nada de lo que había visto. En su lugar opté por esperar y planear mi venganza con calma. La traición era tan profunda que sentía que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba hacer que pagaran por su engaño. Me di cuenta de que la justicia no era suficiente. Quería verlas sufrir tanto como yo lo estaba haciendo. Comencé a idear un elaborado plan para hacerles pagar por sus acciones, uno que las sumiría en el terror y la desesperación. La noche siguiente seguí a mi esposa con el coche hasta un bar de jazz en el centro de la ciudad. Estaba vestida con un atuendo sensual, muy diferente a su estilo habitual. Vi cómo se encontraba con Marta en la entrada, intercambiando sonrisas y miradas cargadas de deseo. Qué ingenuo me sentí. Si hubiera visto aquella imagen 1000 veces antes, jamás me hubiera pasado por la cabeza que mantenían una relación secreta. Salí del coche y, vestido con gabardina y sombrero, decidí seguirlas al interior del bar. No sabía qué iba a hacer cuando las viera, pero mi cuerpo me empujaba a confirmar que mis ojos no me habían engañado aquella noche. El interior del bar estaba bastante oscuro, pero no me resultó difícil encontrarlas. Mi corazón latía en mi pecho mientras se mezclaba con la multitud, intentando pasar desapercibido. La música suave y las luces creaban un ambiente muy romántico. Me senté en una esquina observando cada uno de sus movimientos. Entonces metí la mano en el bolsillo y noté que tenía un cuchillo. No recordaba ni cuándo lo había dejado allí. Mi mente se llenó de una mezcla de terror y angustia. ¿Cómo había llegado nuestra relación a aquel punto? Cuando vi que se ponían sus abrigos para salir, me preparé para hacerlo yo también. La seguí hasta su coche y la sorprendí.
Las até violentamente con una sonrisa sádica en mi rostro. Les revelé todas las pruebas que había acumulado y les prometí que sufrirían el mismo dolor y humillación que yo había experimentado. Las llevé hasta casa y en el sótano durante días las sometí a torturas físicas y psicológicas inimaginables. Sus súplicas y gritos resonaban entre las 4 paredes, pero yo estaba cegado por el odio y la sed de venganza. El horror que vivieron a manos mías se convirtió en una pesadilla interminable. Comencé cortándole el pelo a mi cuñada. Se lo rapé al cero, dejándola calva. Después continué por mi mujer. Les miraba con lágrimas y les preguntaba si todavía seguían sintiendo atracción la una por la otra. Pero no era suficiente para mí. Continué cortándoles una oreja, para que no pudieran volver a oírse. Después varios dedos, para que sus sucias y traicioneras manos no volvieran a sentirse. Estaba dispuesta a continuar por los ojos, pero me derrumbé. A pesar de todo aquello, la satisfacción que esperaba sentir nunca llegó. En su lugar me encontré sumido en un abismo de culpabilidad y desesperación. Lo que había hecho no me había traído la paz que buscaba, sino que había empeorado mi propia oscuridad interior. Mis manos estaban manchadas de sangre. No me reconocía a mí mismo. Finalmente, incapaz de soportar más la agonía, me decidí a liberar a las dos. Las dejaría libres, pero sus vidas quedarían marcadas por el trauma que les había infligido. Sabía que nunca podrían volver a ser las mismas, al igual que yo. Tendría que haberlo resuelto de otra manera, decirle las cosas claras y dejar que se fuera con otra mujer si aquello le hacía feliz. Mi obsesión por la venganza me había convertido en un monstruo, y ahora me enfrentaba a las consecuencias de mis acciones. Temblorosas, las dos lloraron y se abrazaron con sus manos sangrientas sin dedos, pasando sus palmas por las mejillas, diciéndose la una a la otra que todo iría bien. Yo me quedé sentado, mirándolas fijamente mientras se ayudaban a tapar la hemorragia, que cada vez era más grande. Cuando estaban a punto de salir por la puerta, Ana se giró a mirarme por última vez, con odio en los ojos, y lo tuve que hacer. Fui un egoísta, sí. No podía aguantar la idea de que las dos rehicieran una vida feliz juntas, queriéndose, amándose, mientras yo me pudría entre las rejas. ¿Me iba a entregar a la policía? Sí, pero en el último instante. Decidí agarrar un papel y un boli, contaros esta historia y preguntaros, ¿qué hubierais hecho vosotros? Agarré el cadáver de mi mujer. Le acaricié la cabeza tan suave y sin pelo por última vez. Seguía siendo tan bella como el día en el que la conocí. Y abrazado a ella, disparé en mi sien poniendo fin a mi tormento. No, amigo, No qué olvides turbio. suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también Amigo, puedes qué seguirnos en nuestras redes turbio. sociales, Facebook, Twitter e Bueno, Instagram. adiós. Hasta el próximo vídeo. Lo mismo digo, hasta el próximo vídeo. A la madre, qué turbio. Es que qué turbio, güey. Qué turbio. Ah, por cierto, ya no voy a subir Financial Priorities. Pues porque no me dio tiempo. Y por eso reemplacé ese video con este. Bueno, adiós.